Tienes entre 35 y 65, 68 años, tienes familia y tienes padres adultos mayores e hijos que cuidar. Quiero decirte que eres parte de la generación sándwich. Hablemos, comparte tu voz, con fuerza, con luz, con amor. Hablemos, tu historia es poder. Aquí juntos vamos a crecer en cada comentario. Bienvenidos, mi nombre es Ana Munguía, soy escritora, soy conferencista y tu coach de sueños. Y este día soy tu host en Hablemos con Ana Munguía. Hoy traigo un tema muy interesante que es sobre la generación sándwich. ¿Habías escuchado tú de ese término, generación sándwich? La primera vez que yo lo escuché fue hace muchos, muchos años. Entre los múltiples oficios y múltiples trabajos que yo he tenido y emprendimientos en los que he estado, uno de ellos ha sido trabajar en un hogar de tercera edad. Y trabajando ahí aprendí muchísimas, muchísimas cosas sobre los adultos mayores y cómo nuestra generación se ha convertido en la primera generación sándwich de la historia. ¿Por qué? Ahora en día los adultos mayores viven mucho más tiempo y así no era en los años 50, en los 60, en los 70. Antes la prolongación de vida era hasta los 60, 70 y personas de 60 años ya se veían ancianas, todas canosas, y no es que no nos salgan canas. Yo me las pinto, por eso no se ven, pero muchas de mis compañeras están dejando las canas porque está de moda dejarse las canas, amigas mías también. Yo no, yo sí me las pinto porque no me gusta verme canosa, pero estoy sesentona y estoy justo en esa generación. Pero se dice, las estadísticas y el internet dice que la generación sándwich empieza más o menos desde que estás en los 30, 35, llegando a la mediana edad, cerca de los 40, que es cuando la mayoría ya tiene formadas familias, tienen hijos, en algunos casos hijos pequeños, y sus padres están sesentones cuando se han casado, cincuentones, sesentones cuando se casan, y los hijos pues están chiquitos y uno se dedica a la crianza de ellos. Pero llega un momento que los hijos van creciendo, los hijos se van de casa, te encuentras con el nido vacío o casi vacío, y entonces tus padres ya están en los años 70, 80, 90, que necesitan un cuidado especial. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Tu independencia, que tus hijos están saliendo de casa, se reemplaza por la dependencia de tus padres. Y no necesariamente para que vivan contigo. Hay diferentes formas de ayudarle a tus adultos mayores. Pero es bien interesante conocer lo que está sucediendo en esta generación. Nunca en la historia había vivido tanto la gente. Hay personas que llegan a los 100 años. Recientemente una chica que fue mi alumna hace muchos años acaba de ir a la celebración de un tío del esposo que cumplió 100 años y el señor caminando, sano, en su sano juicio. Eso no se veía antes. Mi abuelo vivió hasta los 98 años. Mi familia es longeva. Entonces, eso es parte de la vida ahora en día. No así antes. Antes se veía que la gente se moría muy, muy joven. Entonces, nuestra generación, los que ahora ya somos baby boomers, los que somos de la generación de los baby boomers, ya somos los que tenemos padres adultos mayores. Y miren, es un privilegio tenerlos, sí. Hay que atenderlos, sí. Pero tenemos responsabilidades también. Si estás casada, pues tu primera responsabilidad es tu familia, tu esposo, tus hijos.
Si no estás casada, pues tienes tiempo más libre para poder atenderlos. Pero muchas veces también estás trabajando, estás en tu época de producción todavía, no te has retirado y estás todavía en la búsqueda de tu retiro, querer tener tus finanzas en orden para poderle dedicar tiempo a tus hobbies que has dejado guardados por mucho tiempo porque pues estabas creando hijos, porque estabas ocupada con tu esposo, con tus hijos y produciendo, y también para tener un poco de tiempo para tus adultos mayores. Miren, los adultos mayores hay que cuidarlos. Definitivamente hay que agendar el tiempo. Si tú tienes una agenda muy apretada, pues agenda las visitas. Cuando tuve el privilegio de trabajar en un hogar de tercera edad, tuvimos el caso de una señora que llegó con nosotros más o menos de 90 y fichas, 91, 92 años. Su hija eran tres hijos. Uno vivía en Estados Unidos, una vivía en Guatemala y la tercera vivía aquí. La señora la habían tenido los tres hijos. Cuando estaba independiente, estaba sana, estaba cuidable en casa, pues primero estuvo en su casa, que es lo que se recomienda, que estén en su casa, con sus cosas, en su entorno, controlado ellas. Pero en este caso, pues la hija que nos buscó, ya ella tenía que cuidar a su esposo entra en unos problemas de salud y ya no podía cuidar a dos personas, era o su mamá o su esposo. Entonces, por supuesto, ella decidió quedarse cuidando a su esposo y a su mamita nos la llevó al hogar donde yo trabajaba. Una señora linda, preciosa, muy linda, la amamos mucho y la hija decidió que la iba a ir a visitar todas las semanas, los martes y los jueves. Nosotros ya sabíamos que los martes a las 10 de la mañana y los jueves a las 10 de la mañana, la hija visitaba a su mamá. Ella hizo así su horario y lo hizo muy bien porque tenía que cuidar a su esposo. Y entonces a su esposo le decía, mira, voy a ir a cuidar a mi mamá. De martes y jueves en la mañana son de ella. Y muy religiosamente lo hizo hasta que terminó la vida de ella. Y lastimosamente en este caso, quien murió primero fue la hija, la cuidadora. Estaba cuidando al esposo, estaba cuidando a la mamá, tenía todas las responsabilidades sobre su vida y entonces ella sufrió lo que se llama el síndrome del cuidador quemado. De eso voy a hablar el otro viernes para que aprendas qué es el síndrome del cuidador quemado. Y de este caso que lo llevo mucho en mi corazón porque la mamita nos quedó a nosotros y me tocó hacer de nieta de ella o de hija de ella para estar cerca de esa señora. La cuidamos con mucho amor y bueno, ella se nos fue al cielo hasta que tenía 102 años. Le sobrevivió a la hija 2 años más. Imagínense eso. ¿Y qué hacía la hija que vivía en Guatemala? No se la podía llevar para allá. ¿Qué hacía el hijo que estaba en Estados Unidos? No se la podía llevar para allá. Entonces surgió que se hizo la labor de cuidarla alternativamente en un hogar donde se le dio todo el amor, el primor y los cuidados que ella necesitaba. La familia quedó muy contenta, sus hijos siguieron en sus labores, ambos trabajan y entonces no podían interrumpir su rutina de trabajo. Y entonces se le dio la solución. Pero no todos los casos son así. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta generación? Estamos en medio de nuestros hogares y en medio de nuestros adultos mayores. Hay muchos casos que podemos hablar y voy a mencionar diferentes. Se me acaba de venir el caso de ella, doña Chelita, le llamamos con mucho cariño. Era un amor, yo tengo videos con ella, nos cantaba, era tan primorosa, tanto ella como su hija que la llegaba a ver todas las semanas. Es un amor. Bueno, también tenemos que saber que la generación sándwich tiene que también aprender a cuidarse a sí misma. Por eso, la mayoría de veces son
las mujeres las que cargan con doble o triple responsabilidad. Trabajan, tienen esposo, tienen hijos, tienen adultos mayores, tienen que producir, tienen que ver la casa, tienen que limpiar, tienen que cocinar. O sea, tenemos tantas cosas que tenemos que hacer en el día que tenemos que ver cómo balanceamos y manipulamos nuestro tiempo para poder también darnos espacios adecuados a nosotras mismas. Acaba de pasar el Día de la Madre. ¿Saben qué me regalaron mis hijos? Un día de spa. Ah, llenaron mi corazón. Todavía no he ido a hacer mi cita, pero tengo que agendarlo porque puedo ir a escoger lo que yo quiera a un lugar que dan muchos servicios de cuidado de la cara, cuidado de la piel, cuidado de los ojos, cuidado del cuerpo y puedo ir a hacer eso. Qué bendición que mis hijos quieren cuidarme a mí, que estoy en esta generación sándwich. Y yo les agradezco porque yo necesito mis tiempos personales para desestresarme, para poder quitar de la mente todo lo que tengo que coordinar como mamá, como mujer, como esposa, como hija, porque uno necesita esos espacios. Entonces yo te recomiendo que si sos de esta generación, aprendas a tener esos espacios personales. Hay que cuidarnos físicamente, tratar de comer lo más saludable posible, tratar de no subir de peso en estas épocas con tanto estrés. Por lo general subimos de peso, pero tratemos de cuidarnos nuestro comer para poder balancearnos y no estar nosotros enfermándonos porque la familia nos necesita. Entonces, lo que menos queremos es estar enfermas nosotras porque hay que cuidar esposa, hay que cuidar hijos, hay que cuidar casa, hay que cuidar mamá, hay que cuidar papá, hay que cuidarse uno. No cuidarse uno también. Hay que cuidar nuestras emociones también. Hay que darnos nuestros espacios para poder meditar, para poder ir a la iglesia que tú vayas, a ir a misa, ir a culto, ir a estar con Dios, en la presencia de Dios, de acuerdo a lo que te llena tu corazón, te llena tus emociones, te llena tu espíritu, para que puedas tener tus espacios también de soledad, para poderte reenergizar y poder seguir en las labores y múltiples labores que se tienen que hacer. En esta etapa de la vida hay múltiples necesidades económicas, tanto las tuyas, si estás en mi generación 50, 60, estás ya viendo cómo te jubilas, cómo puedes hacer tu pensión, si no la tienes ya armada, como yo, que seguimos trabajando, seguimos armándola, pues entonces tienes que pensar en diferentes ideas para seguir produciendo, para seguir teniendo los pagos continuos de todas tus responsabilidades. Muchas personas a estas alturas ya tienen pagada su casa, ya tienen pagados los carros, si tienes carro y si tienes casa, o están queriendo comprar la primera en este momento. Y todo eso da estrés, tienes que planificar y tienes que ir haciendo de tus cosas. Tradicionalmente, son las mujeres las que llevan más carga. Hay familias que también los varones son los más responsables. Tuvimos una señora muy linda también, que su único hijo varón, la tenía en su casa. Su esposa lo apoyó por un tiempo que estuviera sin la mamá con ellos. Y todo bien, perfectamente, hasta que se cayó. Se cayó la señora y se quebró. Y cuando son quebraduras de cadera, a veces son operables, a veces no son operables. Entonces yo te recomiendo que si tú tienes un adulto mayor, que cuides que no se vaya a caer. Miren, un accidente es en cualquier segundo. Mi propia suegra se acaba de caer hace unos meses. Sí fue operable, tiene 80, pero jóvenes. Ella fue muy activa, ella siempre caminó, entonces eso le ayudó mucho a que sí fuera operable, se operó, se recuperó y ahora anda, ni modo, con bastón. Era una mujer independiente, pero con problemas
mentales en el sentido que ya entró en la etapa de, de olvidarse de las cosas, que no se reconoce a la gente, y eso es bien normal en los adultos mayores. Pero ella se cayó. La bendición que como no se acuerda, ella no sabe ni por qué anda cojeando. Y entonces se recuperó porque se le olvidó que se quebró y que lo operaron. Y entonces esa es una ventaja en ese sentido. Pero hay que cuidarlos de las caídas, porque media vez se caen, el deterioro físico es más rápido. Y queremos cuidarlos para que duren más tiempo en esta tierra junto con nosotros. Entonces, si tienes un adulto mayor que tiene su propia casa o vive contigo, te recomiendo que quites alfombras, que quites donde se puede tropezar, que quites que no tengas perritos, porque los perros pequeños o grandes las pueden botar. Si sos amante de los perros, ni modo, tienes que decidir entre tener tu adulto mayor o tu mascota. Siento mucho decirte que ese es un riesgo grandísimo para los adultos mayores y te recomiendo eso. Sí, es bonito tener mascotas, pero es más bonito que no se te quiebre tu adulto mayor. Entonces esta señora se quiebra y el hijo la lleva a recuperación al hogar donde yo trabajaba. Y muy bien, se recuperó, no fue operable, ella no fue operable y se tuvo que mantener acostada hasta que los huesos se pegaran solos. Cuando no son operables, los huesos se vuelven a restituir porque las células siempre están vivas y entonces se vuelven a pegar, pero entonces ya no se pegaron bien, ya ella no puede caminar y entonces ya es 100% dependiente. El hijo no podía estarla bañando porque la mamá no se iba a dejar bañar de su varón. Y la nuera, pues no es su mamá, no tenía por qué estar bañándola a ella. Entonces, ¿qué pasó? Se quedó en el hogar. Esa no era la intención del hijo. El hijo creía que se iba a recuperar y se la iba a llevar a su casa. Pero cuando vio la situación que él estaba de manos amarradas porque su mamá no se iba a dejar bañar de él, porque su mamá se iba a sentir incómoda y que su mamá prefería que la bañaran enfermeras y que la cuidaran enfermeras, entonces decidió mejor dejarla ahí. Eso sí, él era de sus hijos que llegaban todos los días o por lo menos 5 días a la semana, él estaba ahí, que llegaba a visitar a su mamá, se peleaban, discutían, pero ahí estaba todos los días. Fue un caso bien divertido porque de verdad cuando se veían, se amaban y todo, pero terminaban discutiendo y bueno, ya terminó la visita, ya está peleando, ya me voy. Y se iba, llegaba 5 o 10 minutos, pero la llegaba a ver. Eso es un hijo responsable. Ahora bien, también hay adultos mayores de nuestra generación, de mi país, que sus hijos se fueron y emigraron cuando estábamos en guerra. Te hablo desde El Salvador. Nosotros tuvimos una guerra desde 1979-80 hasta 1992. En esa etapa se fueron muchos jóvenes a buscar nuevos rumbos y sus papás de mediana edad se quedaron en el país. Esas personas de mediana edad que se quedaron en el país ya están ochentonas, noventonas, setentonas, ochentonas, noventonas y sus hijos ya están treintones, cuarentones, cincuentones. Y entonces, ¿qué sucede? Son los hijos hermanos lejanos que tienen a sus papás todavía en su tierra natal y entonces pues es difícil ni llevárselos para allá ni ellos venir para acá. Entonces, ¿cuál es la solución? Buscar un hogar de tercera edad para poderlos cuidar. ¿Y qué hacen esos hijos? ¿Qué es lo que les recomendamos a esos hijos? Como no pueden estar aquí, pues se les recomienda que le den un teléfono y que le llamen, una tablet que le llamen y que se comuniquen constantemente porque tenemos internet y se pueden comunicar. Esa es una solución perfecta, se sienten acompañados los adultos mayores y sus hijos están pendientes. Y la mayoría de personas que tienen adultos mayores en el país
y sus hijos están lejos, pues lo que quieren es verlos. Pero una videollamada en esta tecnología actual, si no la haces, es que de verdad no eres un gran descuidado. Entonces, esa es una gran solución, poder tener videollamadas con las personas cuando tú no puedes estar en el mismo país o en la misma zona o en el mismo lugar. Incluso si vives en el mismo país y tu horario no te lo permite, tienes múltiples ocupaciones, tienes tu familia que cuidar, tienes que tus hijos que cuidar y tienes a tus padres, las llamadas sustituyen las visitas. No las descuides, tienes que seguir haciendo eso. Hoy en día dicen las estadísticas que aproximadamente un tercio de la población mundial, imagínense, un tercio de la población mundial somos los que estamos en la generación sándwich. Wow, ese es un montón de gente. Ese es un montonazo de gente. ¿Qué soluciones hay para cuidar a los adultos mayores? Como les digo, la primera solución es que se queden en su casa. Ese es donde están ellos y se sienten a gusto. Ahí hay que tenerlos hasta que se pueda y se necesite. Pero hay adultos que ya no pueden estar solos en la casa, que son imposibles cuidarlos ahí. Algunas personas pueden pagar enfermería para tener enfermería, más los cuidados de la alimentación y todo eso. Hay personas que no tienen el presupuesto y hay que ver también las finanzas. Hay que cuidar tus finanzas y las finanzas de tus adultos mayores. Algunos fueron suficientemente inteligentes para tener sus ahorritos para estos tiempos. Hay otros que no los tuvieron y les toca a los hijos. Hemos tenido de todo tipo. Una época tuvimos una señora, eran 5 hijos, 5. Y entonces entre los 5 pagaban un poquito cada uno. Solucionado. Porque no tenía ahorros la señora. Era viuda ya, el esposo no le había dejado nada. Entonces tiene que los hijos aportar. Pero cuando tiene varios hijos, pues qué galán, qué bonito que se puede dividir. Y cuando solo es un hijo, o cuando solo son 2, es más difícil. Entonces, es mejor tenerlos en su casa definitivamente. Pero si ya se complican de salud, la segunda es llevártelos a tu casa. Pero si eso cambia tu dinámica familiar, es difícil, porque no es lo mismo estar visitando a tu ser querido en su casa que llevártelo a la tuya. Ya cambia todo el panorama. Yo he visto familias que se destruyen porque la hija se va a darle prioridad a la mamá y el esposo no le gustó eso y se aburrió y mejor patitas para la calle. O al revés, se llevan a la mamá del esposo y la mamá y la esposa. No funciona eso. Entonces tenemos que buscar el balance. Si se puede, chéverísimo, buenísimo. Hay familias que sí lo han podido hacer porque esas mamás cuando fueron suegras se ganaron a todo el mundo y bueno, se pudieron adaptar, pero no todo el mundo se puede adaptar. Todos necesitamos nuestro propio espacio. Y la última de las opciones, es la última de las opciones de buscar un hogar. Si tú andas buscando consejos de cómo encontrarlo, si tú eres de El Salvador, pues fácil, te puedo dar la solución. Pero si tú no eres de mi país y quieres consejo, escríbeme y yo te ayudo a poder buscar las mejores soluciones, cómo buscar, dónde buscar y qué buscar dentro de un hogar y los servicios que necesitas encontrar. No es lo mismo un hogar cuidado por monjitas, sin despreciarlas a ellas porque hacen un gran trabajo, que un hogar donde hay enfermeras y hay médicos que lleguen a atender. Es bien diferente. Unos, pues, ellas hacen una gran labor, pero y si no tienen un médico que llamar, ¿a quién vas a acudir? Y hay de todo en la viña del Señor. Hay que buscar lo que mejor es para tu pariente, para tu familiar y para tus finanzas. Pero esa es la última. Y también hay que buscar un hogar cuando ya tu dinámica personal
está complicada. Si tú estás en la etapa en que tú estás trabajando todo el tiempo y tú no le puedes dedicar tiempo a tu mamá o a tu papá que está a tu cuidado y se queda solo todo el tiempo por tenerlo en tu casa, porque sos una hija responsable y tenés a tu familiar en la casa, ya tú no tienes pareja, no tienes hijos y tú puedes tenerlo en tu casa, entonces, pero lo dejas solo todo el tiempo, sabes que eso también es maltrato. Si están solos todo el tiempo en sus casas y solo están viendo las cuatro paredes en ese silencio total o solo con la televisión puesta todo el tiempo, la parte cognitiva de los adultos mayores se va deteriorando. Y en esta soledad, la demencia empieza a ser más rápida que llega a sus tiempos. Entonces uno tiene que buscar un balance. No siempre es lo mejor tenerlos en tu casa, no siempre. Miren, cuando están en un hogar pueden hablar con otras personas, pueden bailar. Se acaba de celebrar el Día de la Madre, hubo música, estuvo baile, se les llevó cakes, se les llevan globos, se les lleva entretención, se les llevan juegos. No todos los hogares son así, pero en el que yo trabajé sí. Y entonces pasan felices y pasan bailando y los que no pueden bailar, que ya no caminan, están así, le hacen. Y se involucran y caen. Y con sus brazos y ahí están y cantando y pues sí, les encantan las canciones de antaño. Entonces, no es la peor solución. Muchas veces es la mejor solución. No puedes dejar a un adulto mayor 100% solo por tiempos prolongados, especialmente si solo sos tú con él o con ella. Imagínate, aquí te dejo en el microondas, te dejo tu almuerzo, mamá. Ahí vengo a las 5 y te vas a las 6 de la mañana porque tienes que llegar a trabajar y le dejas el almuerzo y pues desayunan tal vez tempranito y, y la mamá se le olvida que tiene que apretar el microondas. O si tú no usas microondas, como yo, que no uso, soy anti microondas, y lo pones en el hornito, y si se le olvida, y si se quema, y si se explota la cocina, y sí, y sí. Entonces, depende de cuál es tu situación, son diferentes situaciones. El hecho es que esta generación sándwich necesitamos ayudarnos de lo que hay en el sistema, de lo que hay en el ambiente, y si hay madres con hijos que son responsables, a madres que han sembrado en nosotros, que sí las visitamos, que sí estamos pendientes de ellos, entonces, pues qué bendición. Pero hay hijos de hijos y hay madres de madres. Tuvimos también una mamá que tuvo 7 hijos, 7 hijos. ¿Saben cuánto le llegaba a visitar? Uno, uno. ¿Por qué? Hubieron problemas ahí familiares y no sembró bien la mamá, entonces solo llegaba un hijo de los 7, imagínense 7. Todos pagaban, todos estaban pendientes de que su mamá comiera, o sea, no me tomen a mal. Estaban pendientes de que sus necesidades estuvieran cumplidas, pero visitas, fue muy complicado, solo uno, el más chiquito, el bebé, por lo general así sucede, o el mayor o el bebé. En muchas familias. He visto de todo y he visto casos de casos y conozco muchísimos casos. Y entonces puedo tener un poco de experiencia en todo eso. Eso ha sido uno de mis grandes múltiples hazañas de la vida y bendiciones porque he podido aconsejar también a las esposas. Una vez llegó una señora que ya no podía cuidar a su esposo, un gran gorilón grande, altísimo, y ella así más chiquita que yo, y a ella le tocaba cuidarlo, limpiarlo, darle de comer. El hombre ya no hablaba, era dependiente 100%, y la mamá se estaba quemando, estaba en el síndrome del cuidador quemado, que es lo que voy a hablar la otra semana, el otro viernes. No te pierdas ese episodio. Y ella ya estaba bien quemada, estaba deteriorada, estaba toda desnutrida, estaba con las grandes ojeras, estaba mal. Y los hijos le dijeron que buscara un lugar.
llegó donde nosotros y casualmente yo conocí a uno o dos de sus hijos y sintieron confianza de poder estar. Esa señora se sentía re mal porque había llevado a su esposo ahí, pero llegaba a verlo todos los días. Toditos los días ahí estaba. ¿Y cómo amaneció? ¿Y cómo está? ¿Ya comió? Y ahí estaba pendiente la señora y lo llegaba a ver, lo llegaba a ver. Porque claro, después de 40, 50 años juntos, sentía esa gran soledad que no tenía quien cuidar. Eso es normalísimo, pero gracias a Dios se le dio el cuidado necesario en ese momento y esa separación sirvió para que él se estuviera cuidado y ella se empezara a cuidar. Él falleció como a los 6 meses, ya cuando llegó con nosotros estaba ya bastante avanzado él en su demencia y en sus enfermedades internas y ella pues pudo desarraigarse de él en ese momento y empezar a buscar otras cosas que hacer, a buscar nuevas amistades, nuevas cosas en que entretenerse. Empezó a pintar, empezó a platicar con otra gente, juntarse con amigas, hizo un grupito de amigas, las cuales las había descuidado porque estaba 100% cuidando a su esposo encerrada en su casa por muchos años. Entonces, ahí los hijos le dijeron a la mamá que llevara al papá a un hogar. Entonces, hay casos de casos. No siempre es la solución, pero sí, a veces lo es. El tema es que estamos en la etapa de ser la generación sándwich. No sé cuál es tu caso. Escríbeme, cuénteme cuál es tu caso. ¿Cómo está tu dinámica familiar? ¿Tienes padres todavía o ya no los tienes? ¿Tienes padres, hijos y esposo, familia? Y algunos hasta ya nietos. Yo todavía no tengo nietos, pero hay familias que están de mi edad, mamás, que tienen sus padres adultos mayores, tienen su cónyuge, tienen sus hijos y además tienen nietos. Imagínense esa dinámica de estarse dividiendo con tanta gente. No se puede. Tienes que poner prioridades, tiempos y tus recursos donde se puedan poner. Así es que yo espero que hayas aprendido algo sobre lo que es ser de la generación sándwich. Si te ha ayudado, si has aprendido algo, escríbeme que quiero escucharte. Si tú tienes una historia que contar, escríbeme que quiero entrevistarte. Este es un canal para dar diferentes temas, para platicar de diferentes etapas de la vida, para platicar sobre diferentes épocas de nuestras vidas y para platicar sobre las dificultades que has superado y poder entrevistarte para poder ayudar a otras personas. O si tienes un emprendimiento que quieres darlo a conocer y también es algo que tú has estado trabajando en él y quieres darlo a conocer, pues también te quiero entrevistar. Esto es un canal para poder aprender de todo. Yo bendigo a todas las mamás adultas mayores que están con nosotros. Bendigo a los hijos que se dedican a poderlos visitar y poderlos contemplar y poder ver, de estar atentos a sus necesidades. Bendigo a los que están lejos de sus padres y que están pendientes de ellos. Bendigo a todas las situaciones y todas las familias. A veces es complicado, a veces es difícil, pero hay que honrar a padre y a madre, dice la palabra de Dios. Y por eso estoy enseñándote que el ser de la generación sándwich, aunque es complicado, debes de aprender a tener una dinámica, una llamadita, una visita, estar pendiente de ellos. No los dejes tirados. Cuando dicen, ay, a un hogar los dejan tirados. No, no se dejan tirados. Se le da la mejor calidad de vida acompañada de otros adultos mayores cuando tú no puedes dedicarte a ellos y tú no puedes estar pendiente todo el día, tú no puedes cuidarlos. Es una solución. Si tú tienes las finanzas y el tiempo para tenerlo afuera en su casa, pues qué bendición. Y si no, de verdad es mucho más económico un hogar que pagar enfermería y pagar médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy para aconsejarte, estoy para ayudarte. Espero que hayas aprendido algo nuevo este día
de todas las cosas que enseño por este canal. Y hoy traje esta sorpresa, la generación sándwich. Nos vemos el otro viernes y vamos a hablar sobre lo que viene después de ser la generación sándwich, que es el síndrome del cuidador quemado. Porque eso sucede cuando estás en la generación sándwich. También viene lo que es el síndrome del cuidador quemado. Te adelanto un poquito. Te sientes fatigado, te sientes cansado, te sientes abrumado, te sientes que no aguantas la situación, que no sabes para dónde, qué hacer. Tienes que escucharme en la otra semana, porque parte de ser la generación sándwich es cuidarnos del síndrome del cuidador quemado. Bendiciones y te veo la otra semana. Hasta pronto. Hablemos.